Aquí va. Bien, estuvimos observando las ramas principales del hinduismo. Estas ramas principales son el visnuismo, el sivismo, el tantrismo y el saktismo. Por favor, mis hermanos, identifique los siguientes dioses hindúes. Este es el dios bueno, es el más popular de los hindúes, es el conservador del universo y en el siglo IV antes de Cristo se convierte en el dios supremo hindú. ¿Cómo se llama este dios? Ese dios es Vishnu. Vishnu. Excelente, Vishnu, ese es el dios. Este dios no tiene amigos ni entre los hombres ni entre los dioses, aterroriza y diezma con enfermedades a la gente. Es un dios prácticamente demoníaco, deshace y rehace la vida, pero al mismo tiempo es un dios bueno, es de amor y de la gracia. ¿Cómo se llama este dios? Shiva. Shiva, el dios para los hindúes. El tantrismo trata de provocar vivencia de especial intensidad aquí y ahora, y para desarrollar o cumplir sus funciones emplea diversos recursos, entre ellos se encuentra el mantra o los mantras, el mandala y las nudras. Existen muchas subcastas dentro de los hindúes, se han contado como 5.000 aproximadamente. Existe ausencia de proselitismo en la religión hindú. Cuando hablamos de proselitismo es tratar de ganar a otras personas para la fe a la cual yo pertenezco. Pero en el hinduismo no existe el proselitismo, porque se nace en una determinada casta, de acuerdo a las condiciones étnico-políticas. Si los padres son pertenecientes o son de alguna determinada casta, ellos son inamovibles. No se pueden cambiar de casta, tampoco se cambiar a otras religiones. Ni tampoco van a tratar de ganar a otras personas para su propia casta, porque el régimen o el sistema de las castas es prácticamente inamovible. Claro que se puede ascender, pero después de la reencarnación, según el punto de vista de los hinduistas. Casta en la India significa uno de los cuatro grupos en los que tradicionalmente están divididos los indios, no marginados en lo social y también en lo religioso. Cuando hablamos de indios, nos referimos a los habitantes de la India. Y cuando nos referimos a los hindúes, los practicantes de la religión de la India. Existen varias castas. Por favor, mis queridos hermanos, ahora identifique las diversas castas hindúes. ¿Quiénes son o cómo se le denominan aquellos que no pertenecen a ninguna de las cuatro castas? Son los descastados, los marginados. ¿Cómo se le denominan a estos grupos? Los, los parias. Esos son los descastados, los que no pertenecen a ninguna de las cuatro castas. ¿Cómo se denominan las castas que son los sacerdotes, los intelectuales, los más influyentes en la religión hindú? Los brahmanas. Brahmanas o brahmanes, muy bien. También están los nobles, los guerreros, los políticos, los jueces, los casátriyas, los agricultores, los ganaderos, los comerciantes son los vaisyas. Perfecto, eso fue lo que estuvimos trabajando entonces en la clase anterior y ahora inmediatamente continuamos viendo. Acá me llegó en un, un chat, pero era de hace un momento atrás. Continuamos entonces trabajando con Profesor, esto. Sí, hermano Boris, adelante. eh, esto que vimos en la primera clase y lo que vamos a ver ahora, ¿cuál de los libros de texto se encuentra? En el de, a ver, Guía de Holman de Religiones del Mundo, de George Braswell.
Bueno, todavía estamos trabajando con este autor. Ah, ya, ya, ya. Ah, qué bueno ese Usted, libro, sí, justo ese libro lo tengo, es uno de los dos que tengo. este, ahí no lo Sí, logra ver. Ya, no se claro, logra ver claro, sí, Bitnami. ese mismo, sí, sí. No sé por qué no se logra ver Ese bien. de, Ah, porque tengo. de Editorial Holman, parece. Correcto, de esa editorial. Muy buena obra, me gustó mucho. Hay muchos más todavía, pero me gustó esa obra. No lo puedo cambiar hasta ahora por otro. Porque evangélico, también hay un católico, pero cuando habla acerca del cristianismo emplea muchos elementos propios del catolicismo romano. En cambio, acá hay un autor evangélico, dialoga con todas las religiones, pero de la perspectiva de vista evangélica. La estructura. Ah, estoy grabando, ¿no? A ver, quiero asegurarme. Sí, excelente, qué bueno. La estructura doctrinal del hinduismo y vivencial de los hindúes. Brahman, el dios principal. Ahí tenemos la imagen de Brahman. Tres cabezas, varios brazos, cuatro brazos. Palabra de género neutro también. No es ni masculino ni femenino, por lo menos el género. En sánscrito, en contraste con el masculino de Brahma, dios personal y uno de los integrantes de la triada suprema. Usted puede decir, pero y no habíamos escuchado y habíamos leído también que Brahman es impersonal y ahora estamos escuchando que Dios personal, para algunos es personal, para otros es impersonal. Algunos son politeístas, otros son enoteístas, otros son animistas, otros son panteístas. Dentro del hinduismo son o existen varias corrientes hindúes. Son sincréticos, integristas, pluralistas, contradictorios incluso. Pero es el Dios supremo. Brahman es lo uno, todo. Es todo y uno al mismo tiempo. Brahman es lo absoluto. Brahman es lo que es, lo único de lo que realmente es y existe. Es el manantial u origen de donde procede todo y el destino de todo. De él procede todo y el destino de todo. Que es absorbido por Brahman al finalizar cada ciclo cósmico, cuando una vez purificado del todo se fusiona con ello, con Arman Brahman. Eso es Brahman, el todo, el uno. Todo es Maya, procede de Brahman por emanación. Todas las cosas y personas son transformaciones que proceden de Brahman. No es por creación, ni tampoco por evolución. La evolución es progresiva de lo más imperfecto a lo más perfecto, según la teoría de la evolución. La creación de la nada se crea algo. No, acá es diferente. En el hinduismo Brahman, todas las cosas surgen de él, pero por emanación o evolución regresiva, de lo más perfecto que Brahman hacia lo más imperfecto. Por lo tanto, toda la humanidad, todo lo que existe, se ha originado de Brahman, según el hinduismo. Y como ha, ha emanado, se ha desprendido, ha salido de Brahman, va perdiendo la calidad de la perfección y de la existencia y del ser para convertirse en la ilusión y en la imperfección. Mientras más alejado de Brahman, menos es decir, menos existencia tiene, menos es, porque Brahman es el único que es, y es una ilusión, una imperfección. Como la tela de araña, como los rayos del sol, que son tanto menos luminosos cuanto más se alejan del foco solar. Cuanto más se aleja las cosas de su origen, que es Brahman, menos son lo que es, más pueden ser definidas como lo que no es. Es decir, para un hindú,
nosotros vamos a hablarle de Dios, de que Él es el creador de todas las cosas, en su mente no existe esa idea de creador, sino de emanación. Y, y nosotros decimos que somos imagen y semejanza de Dios. No, el hinduista no cree eso. No podemos ser imagen y semejanza de Dios o de Brahma. Somos algo muy distinto a Brahma. Brahma es lo único realmente lo que es. Nosotros somos muy eh, imperfectos, en realidad ilusión. En la medida en que no son Brahman, las cosas y seres personales o no son algo apariencial. Somos apariencial nada más. Somos transitorio, inconsistente, sin consistencia. Con respecto a lo fenoménico o lo apariencial, se le denomina samsara. A pesar de su fugacidad e inconsistencia, maya despide un brillo, el samsara. Y esto tiene la finalidad de fascinar, de seducir. Es una especie de viscosidad o pegajosidad que liga al espíritu humano a lo apariencial, lo sensorial, apartándolo de Brahman. Es como, no sé, algo, ¿qué es lo que se utiliza para pegar los objetos? Una especie de gelatinoso. No sé, no se me ocurre ahora qué puede ser, pero así se muestra el samsara, algo que es pegajoso, que une al espíritu, une al alma, el espíritu humano lo une a lo apariencial y lo aparta cada día más de Brahman. El deseo de los aparienciales, el vocablo que se le aplica es el kama, el conjunto de fenómenos, samsara, que engrosan la corriente existencial, serie de impresiones sensoriales y mentales. O tiene que ver también con el fluir de cosas, lazos ilusorios que apegan al hombre a lo empírico, suscitan el deseo de la concupiscencia, de lo apariencial. También está la ley de la causa y el efecto, el mérito de mérito, a eso se le denomina el karma. El famoso, lo más conocido es el karma. El deseo es causa del karma. Karma es neutro, por eso que se debe decir lo karma. Lo positivo, lo negativo, el mérito de mérito que acumulado a lo largo de la vida determina la reencarnación del alma en un cuerpo de categoría superior o inferior. Depende cómo haya sido su karma durante la vida. La creencia en el karma, palabra que significa acción, pero abarca lo que nosotros llamamos pensamientos, palabras y obras. Es casi lo mismo en el cristianismo, los pecados de palabra, pensamiento y obra, acá también. Bueno, el cristianismo es pecado de palabra, pensamiento, obra y omisión. Acá el karma implica las obras, las palabras y también los pensamientos, así como sus efectos o sus residuos, no la acción ritual, que en el hinduismo tiene también su importancia prevalente en algunos textos. Ya, eso es el karma, la acción, pero involucra pensamiento también. El retorno cíclico de todo a Brahman, o los ciclos cósmicos. Habíamos dicho que la historia del hinduismo es cíclico, no es lineal como el cristianismo, judaísmo, el islamismo, sino que tiene un comienzo y un final, pero coincide que ese final retorna al comienzo otra vez. Todo vuelve a originarse y así sucesivamente, infinitamente, eternamente. Lo absoluto, Atman Brahman, es como una enorme cósmica pantalla, señalan o enseñan los hindúes, la única realidad verdaderamente existente. Todo lo demás es como proyectado sobre la pantalla o en una película tridimensional. Aquella película, por decirlo así, se termina. Los hindúes creen que cada proceso de emanación de todas las cosas, desde Brahman, forma un ciclo cósmico que tiene una duración de 4.320.000 años.
Aquí lo voy a escribir, mis hermanos. ¿Cuánto se demora en cumplirse este ciclo cósmico? 4.320.000 años se demora en comenzar un ciclo cósmico y finalizar un ciclo cósmico. Dentro de estos ciclos cósmicos se produce una infinidad, una multitud de reencarnaciones. Por eso que ellos desean eliminar, salir, desprenderse, liberarse de ese ciclo de reencarnaciones que infinitamente se está llevando a cabo por toda esta cantidad de tiempo que se inicia y termina cada 4.320.000 años. Hermano Boris, ¿sí? Una consulta, profesor. Esa cantidad de años de que duran los ciclos cósmicos del hinduismo, me imagino que será en el calendario de ellos, o sea, en el calendario oriental. No creo que sea en el calendario que usamos nosotros. Bueno, aquí no se está pensando en calendario, sino simplemente cuánto tiempo se demora terminar, en terminar cada ciclo cósmico. Solamente eso. Ah, Se claro, demora claro, 4 pero millones, 4 millones y tantos sí. millones de Ah, años. claro, a ver, sí, bueno, yo creo, parece que me equivoqué de pregunta. La pregunta era concerniente a los años. Porque, o sea, un año en hinduismo será igual de 365 días como nosotros. A eso Voy más a averiguarlo, mi hermano. pregunta. Creo que sí. Creo que es exactamente el mismo. Pero ¿en qué año llevan ellos? No lo sé. ¿Cuál es el año del calendario hindú? Pero la cantidad del ciclo cósmico son eso, 4.320.000 años. En iniciarse y en concluirse un ciclo cósmico. Para iniciar otra vez una y mil veces, infinitamente, hasta la eternidad. Realmente abrumadora la cantidad de años. Por eso ellos necesitan salir, liberarse de este ciclo constante, de reencarnaciones también por cada uno de estos ciclos. Al abarcar cada ciclo cósmico, todo es destruido y todo es purificado luego por el fuego o por el agua. Entonces todo lo apariencial se repliega y es reabsorbido por Brahman. Más tarde se inicia una emanación y esta emanación proviene de Brahman nuevamente. Y otra vez comienza un nuevo ciclo cósmico, exactamente igual al ciclo anterior, y así infinitamente. Bien, eso es entonces la visión, la comprensión de los hindúes respecto a Brahman. La aspiración suprema de los hindúes es la fusión con Brahman y emplean recursos para poder alcanzarlo. Lo uno absoluto es el manantial o origen de todo, dicen los hindúes, también del hombre, al mismo tiempo que su destino, el océano en el que desemboca lo subsistente del hombre, tras la muerte si ésta está purificada del todo. La fusión con Brahman solo se realiza tras la muerte, en el supuesto de que el alma esté purificada del todo. El nirvana se logra entonces después de la muerte. Son los monjes, bueno, el budismo por medio del nirvana se produce este tipo de liberación. Tras la muerte se unen con Brahma. Cuando se termina el ciclo de reencarnaciones, de lo contrario, si no tiene buen karma, entonces continúa reencarnándose infinitamente. Los recursos para lograr la liberación de lo apariencial y la fusión con Brahman son las siguientes. La vía de la acción, karma marga, le denomina, se le denomina. Tanto lo exterior, la de los sacrificios rituales, como la ética y sobre todo la ascética, o sea, la donación de sí mismo a la divinidad. Pero la ética hindú es clasista. ¿Qué significa esto? Cada una de las
de las castas debe actuar conforme a sus propios principios éticos, o sea, trata de realizar las obligaciones respecto a su propia casta. Hay algunas castas donde la conducta aceptable para ellos es robar. Por lo tanto, si es un buen ladrón, está acumulando karma positiva, porque su casta tiene esa característica y esa función y ese rol dentro de la sociedad. El karma es distinto entonces a la ética cristiana. La ética cristiana se basa en el concepto de Dios. Dios es el presupuesto, es el concepto, es el estándar de toda moralidad, de todo comportamiento ético. En cambio, en el hinduismo es el karma y también las castas. Cada uno debe actuar conforme a la casta a la cual pertenece. Si cumple el rol dentro de su casta, entonces une buen karma y así va a lograr la liberación y la unión y la fusión con Brahma. La vía del conocimiento también, otro recurso que emplean los hinduistas para poder liberarse y fusionarse con Brahman. La vía del conocimiento, o se le conoce como Jnana Marga, o la de la concentración o meditación profunda en el propio yo, en lo absoluto, en Atman Brahman, a fin de lograr la fusión con ello. En la vía acentuada de los Upanishads. Está la vía de la acción entonces, reunir buen karma dentro de su casta. Está la vía del conocimiento también, intenta exactamente lo mismo, de unirse con Brahma. El yoga es otro de los recursos que emplean los hindúes para poder unirse o fusionarse con Brahma. Yoga, esta palabra cuya etimología significa atalajar, o el modo y acción de enganchar los caballos de tiro, e indirectamente yugón o unión. Es como una especie de yugar, de esa es la idea del yoga. Designa la doctrina y prácticas psicotécnicas de origen impronta hindú que tratan de dominar las fuerzas corporales y mentales a fin de alcanzar la unión y armonía con uno mismo, con el universo y sobre todo con lo divino, con Atman Brahman, es decir, con lo absoluto, con todo. De esa manera las almas son libradas de las ataduras corporales, de la prisión que es el cuerpo. Los occidentales también practican el yoga. Me hicieron una pregunta si es posible que un cristiano practicara el yoga. Los occidentales practican el yoga por razones netamente de salud. Esa es la finalidad. Temas netamente es por mejoramiento de la salud, mejoramiento de la circulación de la sangre, mejora las elongaciones. Yo no sé qué otros recursos también son beneficiosos para la salud. Pero los occidentales van a hacer yoga con esa finalidad. Si van con otros motivos, sería un motivo muy confuso, sería aficionado en temas religiosos, porque para practicar el yoga, del mismo modo como lo hacen los hindúes, con la finalidad de unirse a Brahman, tiene que tener una idea de lo que es Brahman, tiene que tener un maestro de la religión hindú, tiene que iniciarse la religión hindú en una de estas tantas subcastas que existen, para comprender cuál es la razón de ser el yoga, pero los otros simplemente practican el yoga como quien sale a trotar, andar en bicicleta, andar en patines o jugar a la pelota. No tiene ninguna finalidad religiosa en la práctica del yoga. Yo no sé si usted creerá lo mismo, mis queridos hermanos, o lo había pensado anteriormente, ¿o no? ¿O no? Profe, siempre hay una connotación negativa, sobre todo para un cristiano cuando realiza yoga, Ah, ok, ya. que no es bien visto, que muchas veces, bueno, no se le discrimina, pero el hecho de que haga yoga es como que se estuviera desviando el hermano. Ah, Por lo muy menos bien. me ha tocado escuchar algunos
He escuchado, no he visto situaciones, sino que he escuchado algunos ejemplos que han dado algunos hermanos que ha pasado en la iglesia y claro, la palabra yoga no está dentro de nuestro vocabulario común como cristiano. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Pero se ha tocado el tema, ¿ves? Se ha tocado, no es, no es algo desconocido para nosotros los cristianos acá en Occidente. Parte y elemento de la religión hindú del Oriente está presente, ¿ah? Y uno de ellos es el yoga. Otro recurso que emplean los hindúes para poder fusionarse con Brahman, el bhakti, consagración y total entrega amorosa a la divinidad. Impregna las diferentes tendencias, escuelas y sectas hindúes, sobre todo a los visnuistas y sivistas. Si el karma es el deseo o el set de lo apariencial, de lo aparente, de lo que no es Brahman, la adoración devocional lo es de la deidad, la entrega total a lo divino. Ha sido y es considerado todavía un amor absoluto al Señor, la unión suprema con el Señor, el camino más rápido para llegar a lo divino. Aquí cuando estamos en estos términos se está refiriendo a Brahman. El objeto bhakti no suele ser Brahman en cuanto absoluto e impersonal. Mire, ahora Brahman es absoluto e impersonal, pero habíamos dicho anteriormente que para otro es personal, propio del panteísmo, sino el Señor, Isvara, o un Dios personal o personalizado, Krishna. Ahora para otros grupos, para los bhakti, ahora es Krishna, el Dios absoluto e impersonal. O, perdón, es personal, porque Brahman es impersonal, pero Krishna es un Dios personal. La reencarnación de las almas. Casi cada escuela calcula de modo distinto la duración de las series de reencarnaciones de un alma para que finalmente rompa con este ciclo de reencarnaciones. ¿A cuánto se demora el ciclo cósmico, habíamos dicho? 4.320.000 años. Muy bien, es lo que se demora un ciclo cósmico, en iniciarse, en completar para volver a iniciar otra vez. Y las reencarnaciones, una persona, según los hindúes, para poder liberarse de las reencarnaciones, ¿cuántas reencarnaciones necesita para unirse finalmente con Brahma? 8.400.000 veces. Oh, impresionante, ¿eh? Impresionante. 8.400.000 veces. Un hindú nosotros le podemos decir muy superficialmente para dar a entender la forma en que se puede predicar. Con creer en Cristo se rompe inmediatamente el ciclo de reencarnación y ya no necesitas reencarnarte más. No tienes que esperar a 8.400.000 reencarnaciones, porque con Cristo basta que lo aceptes y luego mueres y después vendrá el juicio nada más. Y listo, se solucionó el problema. Claro que ya es para comenzar nada más, son iniciaciones de una eventual evangelización o discipulado en hindú. Pero son muchos, 8 millones. Con razón están tan desesperados los hinduistas de tratar de pasar rápido todas las reencarnaciones que hay que pasar para luego volver a Brahman otra vez. Impresionante. Bueno, cada una de las escuelas calcula de manera diferente, pero más o menos eso es lo que han estimado algunas. Es la creencia común a todas las religiones de origen indio. El hinduismo, budismo y jainismo creen exactamente lo mismo en cuanto a la reencarnación. Budismo, hinduismo y jainismo adoptan la reencarnación. ¿Un cristiano puede creer en la reencarnación? No, porque es absolutamente otra religión. Mi hijo creo que me había preguntado acerca de la reencarnación en una oportunidad. Es incompatible, es parte de otra religión. Y tiene un concepto, tiene una estructura, tiene toda una lógica.
toda una forma de ver el mundo muy diferente a la nuestra. No podrías creer en la reencarnación al mismo tiempo ser cristiano, absurdo. Como ser cristiano y al mismo tiempo ser ateo. No se puede mezclar peras con manzana acá. Son como visiones totalmente distintas. Ya la historia es distinta. En el cristianismo tiene un comienzo y un final. Es lineal la historia. En el hinduismo es circular. Y ahí va a estar una cantidad de millones y millones de años tratando de reencarnarse una y mil veces sin poder liberarse. En cambio, el cristianismo, con una sola vez que acepta a Cristo, ya el problema se solucionó. La igualdad salvífica de todas las religiones y sus divinidades. Lo divino, una cima a la que se llega por muchos senderos o religiones. También hay algunos grupos que creen que todas las religiones conducen a lo mismo, ¿eh? La formulación de lo uno múltiple suele presentarse como en doble tradición literaria, a saber, la de una sola realidad con muchos nombres y la de la cumbre a la que se llega por muchos senderos. Dentro de la religión hindú, entonces, está la creencia de que todos los caminos conducen a Roma. Es decir, todas las religiones conducen a lo mismo, al mismo Brahman, o Krishna, o, o Buda, si le quiere llamar, o Tao, o Confucio, si lo ha divinizado, o Jesucristo, o Jehová, o Yahvé, o cualquier Dios que haya existido y que existe o eventualmente existirá en el futuro, conducen al mismo lugar. Las religiones son distintos caminos o senderos que convergen en la misma cima, lo divino. Se diversifican de acuerdo con el contexto sociocultural, con la evolución mental, espiritual de los diferentes pueblos. Uno lo llaman el agua, el water, o water, dicen los británicos. EU le denominan otros, Ko le llaman otros, y otros a su vez lo designan con el nombre de Pani. Pero todo es lo mismo, agua, pero de acuerdo a distintos idiomas. Así también el Sat Chit Ananda es denominado Dios por unos, por otros Alá, Jehová, Hare Krishna o Brahman. De la misma manera que se puede llegar hasta el tejado por medio de una escala, de una caña, de bambú o de una cuerda, así también existen múltiples medios y caminos para acercarse a Dios. Y cada religión muestra uno de esos caminos. Las distintas confesiones de fe no son más que diferentes senderos para ir al Todopoderoso. En este sistema hindú, entonces, de acuerdo a, a esta escuela de Yogi Karayachanda, que proviene de Ramakrishna, no hay necesidad de cambiar de religión, simplemente debe ser fiel a la suya y va a poder llegar a lo divino. Dentro de los hindúes existe una corriente relativamente fuerte que insiste en la dimensión étnico-política de la religión. Es decir, los indios deben procurar ser hindúes porque el hinduismo, a pesar de sus limitaciones, es la religión tradicional de su pueblo y también de su cultura. No necesita cambiarse. Ellos desincentivan el cambio de religión por varias razones. Por eso ni tampoco son proselitistas. Los libros sagrados de las distintas religiones, manifestaciones de la misma realidad e iluminaciones, revelaciones divinas, pero captadas desde distintas perspectivas. Sus textos son exhalados por Brahman también. La igualdad salvífica de las religiones se apoya también en la concepción hindú de la revelación divina. Los hindúes consideran sus textos como exhalados por Brahman, ya lo habíamos dicho al comienzo. No solamente los cristianos reclamamos que nuestros libros son inspirados, sino que también los hindúes, sus libros son inspirados por Brahman, en forma de palabras que los videntes vieron o conocieron por visión directa, y que desde ellos, como primer eslabón de una cadena de esos, se fueron transmitiendo por audición oralmente de generación a generación, hasta que tomaron forma escrita. De ahí sus nombres Vedas, palabras sánscritas
que significa aparentada o video. El vidente, para nosotros sería como un profeta, contempla toda la realidad, pero debido a la limitación humana y a los destinatarios, comunica a sus coetáneos una sola de las múltiples formas posibles de formulación. El hinduismo clásico describe a los fundadores de las religiones restantes. Jesucristo, Buda, Mahoma, son videntes de la misma realidad divina, que han expuesto desde otra perspectiva y en otros idiomas por la necesidad y a fin de adaptarlas a otras circunstancias socioculturales y ético-morales. Por eso se reveló el cristianismo de esa forma, porque es la forma que los judíos o los occidentales, los griegos y todo el occidente pueden captar. Pero a las de otras culturas, como los hindúes, o los budistas, o los japoneses, de las religiones chinas, se reveló de otra manera, la verdad, pero todos provienen de la misma divinidad. Llámenle como desee, porque se ha revelado según las características culturales de cada pueblo. El hinduismo, entonces, como estamos viendo, no es exclusivista, sino inclusivo, no es proselitista, muy distinto al cristianismo. Nosotros somos exclusivistas, somos exclusivos y exclusivistas. Nosotros los cristianos decimos, hay un solo camino para llegar al Padre y este es Jesucristo. No es por medio del budismo, del hinduismo, del jainismo, del islamismo, del judaísmo. Es solo por medio de Jesucristo. Y los que no son cristianos están perdidos y todos se van a ir al infierno. Los hindúes quedan sorprendidos con esta arrogancia, con esta altanería, eh, con esa soberbia de los cristianos, con esa superioridad de los cristianos. ¿Cómo van a ser los únicos que se van a salvar y están en la verdad y todos los demás estamos perdidos? No, eso no puede ser, dirían los hindúes. Pero es la característica del cristianismo. Ellos son tolerantes, son integristas, son religiones pasivas, sincréticas. No hay lógica acá. Contradictorias, heterogéneas. Porque la cultura es así, la forma de pensar es así. Muy, muy diferente al cristianismo en este aspecto. No, aquí hay una diferencia sustancial. Aquí estamos en el lado opuesto del cristianismo. Hay otros que dicen, todos los que se salvan por un solo Dios, y este es Krishna. Ahí tenemos la imagen de Krishna. Alguien está haciendo una pregunta. Bueno, Bernardo dice, como los judíos de los tiempos de los apóstoles. Exactamente, sí. El, el, todos todo el mundo, ellos dicen, todos se salvan por Krishna. Hay algunos de los grupos de los seguidores de Krishna. El libro Bhagavad Gita dice, ese libro lo tengo, ¿eh? El Bhagavad Gita, es el que lo tengo acá. Lo compré en un kiosco en Valdivia. Es un libro que estaba estropeado, casi lo iban a botar. Y me lo vendieron como a 2.000 pesos más o menos. Ya ahí lo tienes, llévatelo, me dijo. Porque no lo quería, no sabía lo que tenían en sus manos ese hombre. Quizás como nadie lo quería tampoco, porque está muy estropeado, estaba ahí. Pero alcancé a comprarlo, es muy difícil conseguirlo. El libro Bhagavad Gita dice que el culto tributado a otros dioses, en cuanto tal, por la virtualidad de sus ritos, sacrificios, conceden la salvación a quienes lo realizan, aunque todos los que se salvan por Krishna, no por sus propios dioses, distintos de Krishna. Krishna dice, yo hago felices, o sea, protejo y salvo a quienes, pensando en mí y en ninguno otro, se sirven a mí, o me sirven a mí. Lo que me dan culto y vienen a mí, quienes se unen a mí con devoción, en mí están ellos, en ellos y yo. Más aún Krishna salva no solo a los devotos practicantes de ellos mismos, dentro de sus grupos, que es el Bhakti, sino también a los veneradores y devotos de los demás dioses. Porque aunque formal y explícitamente veneran a otros dioses, veneran en realidad de la práctica a Krishna.
que puede ser Brahman también, Krishna o Brahman, aún sin darse cuenta. Entonces, para los hindúes, nosotros lo decimos los hindúes, adoramos al Señor Jesucristo, y si es de la rama de los Krishna, claro, en realidad él dice, está adorando al mismo Dios que yo adoro, que es Krishna. Usted lo conoce como Jesús, yo lo conozco como Krishna, pero en realidad es Krishna, el único que existe. Además que él es el que te salva. Nosotros decimos Jesucristo, él salva. Y el de servidor de esta rama de los hindúes, él está pensando en Krishna en su mente. Krishna en realidad el que los salva. Le ofrecen sacrificios con fe profunda. Acá dice o dice un documento, hasta los que Bhakta de otros dioses le ofrecen sacrificio con fe profunda, o hijo de Kunti, hasta esos me lo ofrecen a mí, aunque no sea en forma de vida. Con otras palabras, el que se salva por Krishna, pues a él le dan culto, aunque de modo inconsciente, anónimo, cuando se le tributan a otro dios, en realidad le están tributando al mismo Krishna, aunque sea indebidamente. Dentro de los cristianos, que usted no lo crea, mis queridos hermanos, de, hay cuatro posturas en cuanto a las teologías de las religiones. Aquí tengo un libro de Paul Knitter, Introducción a las teologías de las religiones, de la editorial Verbo Divino. Y dentro del mundo cristiano existen varios modelos de estudio de las religiones cristianos. Estos son católicos romanos. No sé si habrán algunos evangélicos acá, no recuerdo. Pero hay un modelo de sustitución. Bueno, aquí están los evangélicos, aquí lo menciono. El modelo de sustitución en el diálogo con las otras religiones. El cristianismo debe sustituir todas las otras religiones. Y no, hay una sola forma de salvarse, y esto es por medio del Señor Jesucristo. Todos tienen que hacerse cristianos para salvarse. Hay otro modelo, del modelo de cumplimiento en el trato y en el diálogo con las otras religiones. Este modelo señala que el cristianismo es la culminación y el cumplimiento de todas las metas de las otras religiones. Otro, el modelo de reciprocidad. Y hay otro, de la aceptación. El modelo de reciprocidad, todos se salvan siendo fieles a su propia religión. Y otro dicen, no recuerdo si es Hans Küng o Karl Rahner, que son teólogos católicos. Karl Rahner permaneció en el catolicismo romano, pero Hans Küng fue vetado dentro de los estudios, o vetados para hacer clases en las universidades y facultades de teología del catolicismo romano. Pero ellos dicen que Jesucristo se extiende universalmente a todas las otras religiones. Si alguien adora a Krishna, a Brahman, a Vishnu, o a Shiva, o a Buda, o es parte del zoroastrismo, el taoísmo, de cualquier religión del mundo, si es fiel a su religión, está siendo fiel a Jesucristo. Y ellos se salvan en Cristo, porque Cristo se extiende a toda parte del mundo y a todas las religiones. ¿De dónde habrán sacado ese pensamiento? Me da la impresión que es un pensamiento de estos grupos de seguidores del dios Krishna, porque el discurso es exactamente el mismo de esta rama del hinduismo. Se ha dialogado y hay algunas semejanzas en cuanto al diálogo interreligioso. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos concluido esta clase, que es la clase número 4. ¿Algún comentario, por favor, antes de despedir la clase? Sí, profesor, mire, particularmente a mí, sinceramente, no, o sea, como que algunas cosas no las entiendo bien. Me parece como muy enredado, como que no es claro. Sí, pero no, no, pero sí.
unas veces personal, otras veces impersonal. Entonces no, como que no tiene un hilo conductor, una columna vertebral, como el cristianismo, o el judaísmo, o el catolicismo. Entonces, hay varias cosas que me va a costar entender y de repente, no sé, me voy a confundir en los exámenes, en las tareas, a la hora de responder. Voy a tener que darle una repasada. Por eso le estaba preguntando qué libro de texto se usan para ver esto, como para a ver si, como tengo el libro, entonces para ver, para profundizar más, estudiarlo más, a ver cuál es como para tratar de entender esta religión. O sea, en resumen es eso, porque no logro, hay algunas cosas que no logro entender, como que no me quedan claras. Como le digo, no hay una columna vertebral que conduzca todo. ¿Me entiende? Por eso se me hace muy confuso todas estas cosas del hinduismo. Es una religión confusa, hermano Boris. Esa es la característica de la religión hindú, confusa. Mm. Pero tiene las tareas, ¿verdad, hermano Boris? Le llegó las tareas. Usted las Sí, imprimió. sí. Ah, ok. No, ¿Me las no ha la enviado? imprimí. Pero ha respondido en el computador. No, de este ramo, no, ninguna. No, ninguna. Ah, muy bien. Ah, tiene que leer el libro y responder las tareas para más o menos familiarizarse un poco, no depender solamente de las clases. Ah, ya, ya. A lo mejor eso Pero, es, a lo mejor eso. pero efectivamente, hermano Boris, es la opinión que tienen todos los que han estudiado el hinduismo. Es confusa, es una religión sincrética, no tiene dogma, no tiene sacerdocio centralizado, no tiene una columna vertebral, no es monolítico, es pluralista, es ecléctico, es contradictorio, es inconsistente, no es coherente, porque es pluralista, porque integra de de todas las comprensiones religiosas antiguos de los arios, de Mesopotamia, de Irán, entre otros. No existe una sola comprensión de Dios. Hay politeístas, animistas, enoteístas, practican la monolatría, panteístas, panenteístas y monoteístas, y ateos, y agnósticos. Y todos ellos son hindúes. Y un sacerdote puede ofrecer su sacrificio siendo ateo. ¿Qué le parece? Son muy tolerantes ellos. Hermano Alexis, adelante. Sí, profe, comparto un poco lo que dice el hermano Boris. Es bien confuso estudiar el hinduismo y sobre todo si pasamos unas par de pinceladas, quizás Exacto, estudiando con un poco más de tiempo y más en profundidad. correcto. Eh, Quizás quiero hacer una pregunta como un poco más, un poco básica a lo mejor, ¿Mm? desde su punto de vista. Considerando que en India son alrededor de 1.500 millones de habitantes. La estadística dice que cristianos evangélicos hay cerca de 28 millones de evangélicos en India. Y mi pregunta es si ellos no hacen proselitismo, esta cantidad de 1.400 y tantos millones son todos pertenecientes a la religión hindú, son todos de las castas que estudiamos. O, o también se escapan algunos que son, podríamos decirle, ellos le llaman ateos, ¿no es cierto?, a los que no practican el hinduismo. Pero ¿son todos los 1.500 millones de habitantes que practican el hinduismo o también hay un rango que sale de esta religión? Ah, muy bien. Esa cantidad de habitantes son en el censo, los habitantes de la India, ¿verdad? Sí, sí, es como un dato aproximado, Muy mil bien, cuatrocientos muy bien, tantos millones más o menos. correcto. Habíamos dicho cuando comenzamos que se debía diferenciar entre indios e hindúes.
Esas cifras son de los indios, pero no todos los indios son hindúes, porque hay indios que son cristianos, indios que son budistas, indios jinistas, taoístas, indios musulmanes y de otras religiones menores. Y los practicantes del hinduismo es otro porcentaje. No sé cuál es el porcentaje de los practicantes de los hinduistas. Los practicantes de la religión hindú, ellos son los hinduistas, pero se debe distinguir entre indios e hinduistas. Los indios son los habitantes de la India, los otros son hindúes. Y no necesariamente los hindúes están dentro de la India, porque también hay otros hindúes que están en Norteamérica, en Europa, en, y alrededor también de otros países cercanos a la India. Esa era la pregunta, ¿verdad, mi hermano Alexis? Sí, profe, muchas gracias. Ah, ok, perfecto. Hermano Bernardo, adelante. Sí, yo creo que, bueno, como bien dice usted, el hinduismo, al ser una religión que incluye a muchas religiones, ¿cierto? Y no se hace ningún problema. Yo creo que por eso también todo este mundo de lo que hemos estado aprendiendo, he estado mirando los videos, los dos videos anteriores, y bien como bien enseñado usted, al ser así tan pluralista todo este mundo, encontramos de todo, o sea, como bien decía usted, sacerdotes, por ejemplo, que son ateos, o sea, a ese extremo. Quizás para nuestro conocimiento, claro, para nosotros es algo insólito, pero eso de repente se nos complica poder entender, porque no está quizás en mi conocimiento, ¿cierto? Nunca, quizás en el caso mío, había escuchado esto, de que un sacerdote ofrezca sacrificio a dioses en los cuales no cree. Entonces es algo ilógico. Pero Correcto. sí, eso. Y lo otro que quería, escuchaba de Brahman, ¿cierto? Y ahora escucho de Krishna. Entonces, Brahma vendría siendo esta deidad, por decirlo de alguna manera, la más importante o de lo que es el hinduismo, llamémoslo así. Porque ahora escuché, por ejemplo, Krishna, bueno, estoy un poco atrasado a la clase, así que Krishna como el Salvador, o sea, como que esa parte como que no me quedó un poquito, no me quedó tan clara. Ah, muy bien, sí. Brahman es como el supremo. Ya. Eh, y todos ha emanado de Brahman y todos vuelven y desean fusionarse con Brahman. El Krishna es bueno, el dios más importante y otros lo relacionan con Brahma, exactamente lo mismo, como estamos viendo anteriormente. El- bueno, eso en cuanto a Brahman y a Krishna. Es tan pluralista el hinduismo, la religión hinduista es tan pluralista que a sus, no feligreses, a decir feligreses, a los que siguen esta religión le dicen a los seguidores, usted puede creer en lo que quiera. Bueno, como están estructurados en casta, tiene que creer en sus castas. Pero dentro de estas castas hay 5.000 subcastas y cada uno cree incluso totalmente contradictorio a lo que otros creen. Bueno, así es este mundo hinduista. Es muy complicado ir a evangelizar a esta tierra, ¿no?